Gracias al Señor por este tiempo, y no hay tiempo más hermoso que pasar tiempo meditando la palabra del Señor. Y gracias a Dios por ello, porque nos permite seguir compartiendo su palabra en medio de estos tiempos. Gracias al Señor porque permite usar estos medios para poder llegar a cada uno de ustedes, su iglesia, y poder compartir lo que Él desea enseñar, desea hablar, para preparar a su iglesia, para corregir a su iglesia, para equipar a su iglesia para toda buena obra, como dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, donde se comparte o se enseña acerca de la utilidad de la palabra de Dios. Seguro que es un pasaje que ustedes lo conocen. Si no, lo pueden buscar en 2 de Timoteo capítulo 3. Bienvenidos a cada uno de ustedes, amados del Señor. Gracias por disponer su tiempo. Gracias por permitirme entrar en cada uno de sus hogares, de los que están en este momento escuchando este audio que Dios permite y en la cual vamos a ser edificados por el Señor. Y yo quisiera que antes de leer el pasaje sobre el cual vamos a meditar el tema del Señor, quisiera que tengamos una palabra de oración, y para ello voy a invitarles a que cierren sus ojos ahí donde se encuentren en casa y podamos orar juntos y entregarnos en las manos de Dios, entregarnos a la dirección del Espíritu Santo, que sea Él quien nos predique, nos enseñe y nos dé la capacidad que humanamente no tenemos para entender las cosas espirituales de Dios en su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este tiempo precioso que tú nos das para escucharte, Señor, para escucharte a través del mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque permites que en este tiempo nada nos impida poder seguir edificándonos a través de tu palabra. Por ello, Señor, queremos pedirte también en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y nos dé claridad, y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, nos inspire a través de tu palabra para disponer nuestro corazón, Señor, a caminar conforme a toda enseñanza que tú traes a nuestros corazones, traes a nuestras vidas, y así, mi Dios, podamos agradarte, podamos mostrarte a ti en nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, Espíritu Santo, y te damos la gloria y la honra, Señor, en este tiempo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y mis hermanos, si usted puede darle un aplauso al Señor ahí en casa, denle un aplauso al Señor como un acto de gratitud y de adoración a Él. Ahora sí, vamos a la palabra, porque para eso estamos en este tiempo, y quisiera que cada uno de ustedes abra su Biblia y ubique la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Muy bien, vamos a meditar la palabra, vamos a partir de este pasaje que acabamos de leer. Esta es la primera carta del apóstol Pedro y sabemos que Pedro en esta carta contiene enseñanzas, contiene instrucciones acerca de cómo debía vivir la iglesia, acerca de cómo debía de vivir el cristiano, el Hijo de Dios, en medio de situaciones difíciles, en medio de pruebas, en medio de situaciones difíciles. Recordemos que en este tiempo la iglesia era perseguida, había una persecución contra los cristianos, eran persecuciones a muerte. La iglesia no tenía la libertad de poderse reunir abiertamente, públicamente, por la persecución. Y en medio de esa persecución que causaba sufrimiento, padecimientos, como dice la carta de 1 de Pedro y otras cartas en el Nuevo Testamento que hablan acerca del sufrimiento, de las penalidades de los hijos de Dios por causa de la fe, por causa de seguir a Cristo, por causa del Evangelio, y que se levantaba por esa razón la persecución contra los cristianos. En medio de esas realidades que por medio de la cual sus vidas eran probadas, el apóstol Pablo, aquí entrando en los primeros versículos de esta carta a los cristianos, a la iglesia del Señor, toca un tema que es muy importante, que hoy lo recordemos, que hoy lo meditemos. El apóstol Pedro habla de la obediencia a Jesucristo. Él dice en el versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Pedro de entrada pone el tema de la obediencia. El tema de la obediencia de los hijos de Dios, el tema de la obediencia de los cristianos en medio de sus pruebas, en medio de sus padecimientos, en medio de los sufrimientos por causa de la persecución, en medio de la incomprensión que causaba padecimiento también en los hijos de Dios, porque las personas no comprendían, no estaban de acuerdo en la fe de los hombres y de las mujeres de Dios, de los cristianos o de los discípulos de Jesús. Y todo eso causaba, como habíamos dicho hace un momento, dolor, sufrimiento. No eran sufrimientos por causa del pecado, eran padecimientos por causa del Evangelio, por causa de seguir a Jesús. Y en medio de estas situaciones, el apóstol Pedro va a tratar en esta carta, y iniciando esta carta, va a hablar acerca de la obediencia a Jesucristo en medio de esos tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles y Dios espera, mis amados hermanos, que nosotros, sus hijos, sigamos caminando en obediencia a Jesús. Y hoy vamos a meditar acerca de la obediencia. Este tema está en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de la obediencia. La obediencia es la esencia de la vida cristiana. La obediencia es la palabra que resume la vida cristiana. La vida de los hijos de Dios se resume a esta palabra: obediencia. Ser creyente en la palabra de Dios, ser creyente en las Escrituras, ser cristiano en la Biblia, ser hijo de Dios
en la palabra de Dios significa ser obediente. Ser obediente. Vivimos, mis amados hermanos, en un mundo lleno de desobediencia. Desde Génesis capítulo 3, el hombre se convirtió en desobediente. Y en esa condición se multiplicó el hombre y se sigue multiplicando el hombre en esa condición de desobediencia por el pecado en su vida, por la naturaleza de pecado. La palabra de Dios dice en cuanto al ser humano que todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3 que todos se han desviado, todos se hicieron inútiles, todos, no hay ni uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno delante de los ojos de Dios. Y acá tenemos que entender que no solamente es hacer cosas buenas o malas, acá se trata de que no hay nadie de que haga lo bueno conforme al mandamiento de Dios. No hay ni siquiera uno. Sin ir tan lejos, amada iglesia, vemos que hoy, en medio de este tiempo que estamos experimentando, que estamos viviendo, de cuarentena, habiéndose dado algunas o varias disposiciones que se deben acatar para el cuidado de evitar mayores contagios de este virus, de esta pandemia que está cobrando miles de vidas diariamente. Sin embargo, muchas personas, desobedeciendo las normas de cuidado, están afectando a mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la desobediencia evidencia falta de amor por el prójimo. La desobediencia causa daño al prójimo y causa daño a uno mismo. Porque también recordemos que la desobediencia aleja al hombre de Dios. En el hombre sin Dios, en su vida, amados hermanos, no está el querer ser obediente a Dios. Es más, está más en el ser humano el querer gobernar o dirigir su propia vida, el querer tener control de su propia vida. Y el ser humano apartado de Dios y con el gobierno o la dirección propia de su vida, lo único que va a hacer en su caminar es darle la espalda a Dios, es cometer errores, es pecar contra Dios, es desobedecer a las normas, a los mandamientos, a los preceptos de Dios que están escritos en su palabra. El pasaje, mis hermanos, que hemos leído de Pedro, del primera de Pedro capítulo 1, verso 1 al 2, nos deja como enseñanza o nos da como enseñanza que Dios nos cambió de un estado de desobediencia a un estado de obediencia. Dice la Escritura, para volver a recordar el pasaje, que según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Dios nos cambió, mis hermanos, de un estado de desobediencia a un estado de obediencia. Efesios capítulo 2 dice que antes de estar en Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que éramos hijos de desobediencia. Pero cuando entramos a una relación con Cristo, cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, Dios cambió ese estado de desobediencia y nos pasó a un estado de obediencia. Siendo antes hijos de desobediencia, en Cristo Dios nos estableció y nos convirtió para establecernos en hijos de obediencia, en hijos que obedeciéramos a Dios, que obedeciéramos su palabra, que obedeciéramos sus caminos. Estábamos
antes de estar en Cristo, en una posición y estado de incapacidad para obedecer a Dios. El pecado, mis hermanos, le quitó al hombre la capacidad de obedecer. Pero cuando Pedro habla de la obra santificadora del Espíritu y habla de que hemos sido rociados con la sangre de Jesús para obedecer, nos está diciendo a todos nosotros, a todos los cristianos, que Dios, al habernos cambiado del estado de desobediencia al estado de obediencia, Dios lo hizo, pero también Dios, al hacer esa obra por medio del Espíritu Santo y de la sangre de Jesús, nos estaba dotando Dios para ser obedientes a Él. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 2, habla, mis amados hermanos, de que hemos sido dotados por Dios para obedecerle. Lo primero que tenemos que captar en nuestro corazón y recordar, y si no lo sabías, pues ahora lo sabes, es que tú has sido dotado por Dios para obedecerle en el momento que entraste en una relación con Cristo, en el momento que esa obra de la crucifixión en la cruz, Cristo estaba abriendo el camino, abriendo a que nosotros por la fe pudiéramos, al entrar en una relación con Él, pudiéramos ser dotados por su sangre, dotados por el Espíritu Santo para obedecerle. Y de esto habla el apóstol Pedro, de esa dotación de Dios para sus hijos, para que sus hijos sean hijos obedientes. Pedro habla de esos tres actos del Dios Trino para dotar y volver al hombre al estado de obediencia. Es bueno que veamos en la palabra esta verdad para ser cada día más obedientes a Dios. Mis hermanos, para ser cada día más obedientes a Dios. Tú y yo, amado hermano, y todos los que estamos en Cristo y que estamos establecidos como hijos de Dios, hemos sido dotados por Dios para obedecerle. ¿Y cuáles son estos tres actos del Dios Trino? Dice Pedro ahí en el versículo 2, primero dice que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios. Elegidos o escogidos es lo mismo, y es un acto que se origina en Dios. Esta declaración que Pedro hace por revelación del Espíritu Santo significa que la elección fue predeterminada y conocida por Dios en la eternidad, y antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de todo lo que fue creado por Dios, para que el hombre sea obediente a Dios. Mis hermanos, Dios nos eligió, Dios nos creó para ser hijos obedientes. Esto es una verdad absoluta en la palabra de Dios. Tú y yo estamos dotados para la obediencia. Fuimos escogidos, fuimos elegidos por el previo conocimiento de Dios antes de traernos a la existencia para ser hijos obedientes. En el diseño de Dios, en su diseño divino, Él estableció que la obediencia sea un elemento en nosotros que siempre lo honre, lo glorifique y que sea la característica visible de nuestra relación con Él y de la vida cristiana que Él nos ha dado. La evidencia de que tenemos una relación con Dios, la evidencia de que tenemos una relación con Jesús, no se hace visible, amados hermanos, por ir únicamente a la iglesia todos los domingos, por ir a la reunión de oración todas las semanas, o por cantar a Dios, o por escuchar muchos mensajes o predicaciones. Y no digo que no debamos hacerlo, sino que esas cosas, lejos de una vida de obediencia, solo pone en evidencia una religiosidad en nuestra vida y no una relación genuina
o una relación verdadera con el Dios viviente, con el Dios de todo poder. Y aquí Pedro nos da a entender que Dios obró según su plan y según su propósito soberano, que había determinado de antemano para escogernos y ser un pueblo obediente para Dios. Fuimos elegidos según el previo conocimiento para ser hijos obedientes. Este es el primer acto que Pedro nos muestra de parte de Dios para dotarnos para la obediencia. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, verso 29, recordemos nuevamente que el pasaje de Romanos 8, 29 sustenta y complementa este aspecto de la elección según el previo conocimiento de Dios para obedecerle. Dice la Escritura en Romanos 8, 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, elegidos o escogidos para ser hechos a la imagen de Jesús. Un aspecto muy importante y fundamental en la vida de Jesús fue su obediencia a Dios. Fue su vida de obediencia. Jesús se caracterizó por su vida de obediencia. Esta vida de obediencia de Jesús, que rompió los esquemas y sacó del cuadro a todas las personas de su tiempo, todo aquel que conocía a Jesús era sacado del cuadro, era rompiéndose esquemas al ver la vida de obediencia de Jesús, y en especial sacó del cuadro y le rompió los esquemas a los religiosos judíos, que con la ley y todo no eran ejemplo de una vida de obediencia. Por eso vemos en los evangelios, como en Mateo, por ejemplo, que las multitudes que lo seguían a Jesús, allá en el capítulo 5 de Mateo, dice que las multitudes lo seguían y las multitudes declaraban y decían: ¿quién es este que enseña con tal autoridad y no como los escribas y fariseos? ¿Qué es lo que estaba reconociendo la gente? La gente estaba reconociendo que Jesús tenía una vida de obediencia. Podían ver la obediencia de Jesús. Podían ver que la obediencia de Jesús estaba acorde a lo que Él enseñaba, a lo que Él predicaba, a lo que Él les estaba diciendo y enseñando de la palabra de Dios. Podían ver que Jesús tenía autoridad porque Él era obediente a Dios. Y no pudieron reconocer las multitudes en los religiosos judíos, en aquellos que tenían la ley, en aquellos que tenían la ley de Moisés, que conocían la ley de los mandamientos de Dios, que tenían las enseñanzas de los profetas y que ellos enseñaban esa ley, pero no la obedecían. Entonces la gente de aquel tiempo no podía reconocer en los judíos, en los maestros del judaísmo, en los maestros de la ley de Moisés, no podían reconocer que tenían una vida de obediencia, porque la palabra de Dios dice en Romanos: aquellos religiosos judíos, maestros de la ley, que enseñaban a que no robaran, pero ellos robaban. Enseñaban que no se debía de adulterar, pero ellos adulteraban. Entonces no tenían una vida de obediencia. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que estar viviendo en obediencia a Dios para sacar del cuadro y para romper el esquema de las personas. Las personas no viven en obediencia. Las personas viven en desobediencia y como viven, piensan que están viviendo bien. Pero la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, los cristianos que han recibido a Jesús, que se han convertido en discípulos del Señor Jesús, son los responsables de mostrar una vida de obediencia para sacar del cuadro y romper los esquemas en los cuales viven las personas en este mundo. La vida de obediencia en nosotros debe producir
un despertar en la vida de las personas para que las personas también quieran volverse en obediencia a Dios. ¿Cómo rompemos los esquemas? ¿Cómo sacamos al cuadro de las personas en este mundo? Viviendo en obediencia. Por ejemplo, estamos en una bodega y nos entregan vuelto de más. Devolvamos ese vuelto. Devolver en la tienda 20 céntimos, 1 sol, 10 soles, 50 soles, 30, 20 soles, no lo sé. Así sean 10 céntimos. Devolverlo al bodeguero. Devolver la billetera con dinero al que la extravió, por ejemplo, y que estaba llena de dinero o con algún contenido de dinero en esa billetera y de pronto cayó en nuestras manos o la encontramos y en esa billetera encontramos documentos, teléfonos de la persona dueña de la billetera. Devolverla. Devolver la billetera a quien se la extravió. Responder con bien cuando recibes mal. Bendecir cuando te maldicen. Dar la mano al que te dañó. Serán acciones, mis hermanos, de obediencia a la palabra que romperá esquemas y asombrará a las personas. Las personas en este tiempo, mis hermanos, y vivimos tiempos difíciles donde la desobediencia del ser humano cada vez va en mayor grado. Cada vez va en mayor grado. Vivimos estos tiempos por la desobediencia del hombre. Esta pandemia es resultado de la desobediencia del hombre. Esta pandemia es el resultado de que el hombre camina a espaldas de Dios. Es el resultado de que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, dice la Escritura. Este tiempo difícil de virus, este tiempo difícil de pandemia, es producto o resultado de la desobediencia del hombre. Pero también, mis amados hermanos, la desobediencia de los hijos de Dios, la desobediencia de los cristianos, también contribuye a los resultados que estamos viendo en estos tiempos a nivel de todo el mundo. El pecado del hombre daña esta vida, daña este hombre, esta tierra. El pecado del hombre daña al hombre y a los seres y a los otros seres humanos, pero también el pecado de la iglesia, el pecado de los hijos de Dios, también contribuye a que todo esto esté como está. Por eso entiendo, mis amados hermanos, que Dios quiera tratar en este tiempo con nosotros acerca de la obediencia. Se está predicando mucho de muchas cosas, se está enseñando mucho de muchas cosas, como el poder de Dios, como tiempos nuevos, y está bien hablar del poder de Dios, está bien hablar de tiempos nuevos, pero mis amados hermanos, ¿de qué sirve el tiempo nuevo? ¿De qué sirve el poder de Dios? ¿De qué nos sirve el poder de Dios? ¿De qué nos sirven los tiempos nuevos si nuestras vidas están caminando en desobediencia? La gente no tiene que maravillarse por cosas que hagamos. La gente tiene que maravillarse porque vea en nuestra vida una vida de obediencia a Dios. Hay poderes que se están desatando en este tiempo y no son poderes de Dios, son poderes de las tinieblas, son poderes del reino de las tinieblas, son poderes que están siendo manifestados de parte de Satanás, de parte del enemigo, a través de personas que el enemigo usa para confundir y seguir distorsionando y confundiendo al ser humano. Pero el poder que se desató de Dios y el poder que se desató de los cristianos en la Escritura fue un poder que se desató de Dios, sí, porque la vida de obediencia a Dios estaba presente en aquellos hombres y mujeres de Dios. Jesús manifestó el poder de Dios. Pero primero, Jesús, dice la Escritura,
era obediente. Era obediente. El poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios es necesario. El poder de Dios confirma lo que somos cuando vivimos una vida de obediencia a Dios. El segundo acto divino del cual habla Pedro o menciona Pedro y por lo cual hemos sido dotados de parte de Dios para obedecerle, dice ahí en 2 de Pedro, en el pasaje que hemos leído, habla de la elección para la obediencia que ya está establecida en nuestras vidas. Ya que la obediencia tiene que ver con lo espiritual del hombre al ser creado por Dios conforme a su diseño divino, conforme al plan divino de Dios, y el pecado que le quitó la capacidad espiritual de obedecer al hombre de Dios, como estábamos viendo en la Escritura, tuvo que hacer Dios dos cosas conforme a su diseño original, que era que el hombre viva en obediencia a Él y este propósito se pudiera seguir cumpliendo en la vida del hombre. Dios, dice la Escritura ahí en 1 de Pedro, que Dios tuvo que hacer dos cosas en nuestras vidas. Pedro habla en el capítulo 1 de su primera carta, en el versículo 2, habla de la sangre del Señor Jesucristo. La vida de obediencia de Jesús, mis amados hermanos, fue hasta la cruz. Trajo para nuestra vida el gran beneficio de ser perdonados, el gran beneficio de ser limpiados de nuestros pecados para redimirnos. Jesús en la cruz nos perdonó y nos limpió de todos nuestros pecados. Jesús en la cruz nos trajo la liberación del pecado original y del poder que tenía el pecado en nuestras vidas. Esa sangre que tiene poder, dice Pedro, que ha sido rociada en nosotros para poder tener la capacidad de obedecer a Dios. La sangre de Jesús, mis amados hermanos, está rociada permanentemente en tu vida para que tengas la capacidad de obedecerle a Dios. Para que tengas la capacidad de obedecerle a Dios. Mis hermanos, no hay ningún hijo de Dios que pueda pensar o decir que no tiene la capacidad ahora de estar en Cristo, que no tenga la capacidad de obedecer a Dios. Podemos decir tal vez qué difícil es obedecer tal o cual mandamiento, qué difícil es obedecer lo que Dios me está pidiendo. Sí, mis hermanos, muchas veces es muy difícil obedecer a algo que Dios instruye, algo que Dios manda, algo que Dios muestra, o algo que Dios quiere, o algo que Dios planifica para nuestras vidas. Es muy difícil porque luchamos con nuestra naturaleza imperfecta, luchamos con nuestra carne que es desobediente y luchamos contra los planes de nuestra carne, contra nuestros deseos de nuestra carne, luchamos con nuestro espíritu en relación a tener que obedecer a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos muestra, a lo que Dios nos manda. Puede ser difícil obedecer y muchas veces Dios nos pide que obedezcamos, mis amados hermanos, aún sin que tengamos que entender lo que Dios nos está pidiendo hacer o lo que Dios nos está mandando hacer. Puede ser difícil obedecer, puede ser que no entendamos lo que Dios nos manda y tengamos que obedecer, pero lo que sí es verdad también, mis amados hermanos, es que la sangre de Cristo está rociada sobre nuestras vidas permanentemente para que nosotros podamos tener la capacidad de obedecer a Dios. Y eso, mis amados hermanos, no lo debemos de olvidar. Sí tenemos capacidad para obedecer. Puede ser difícil la obediencia, puede ser que no entendamos lo que tengamos que obedecer, pero cuando obedecemos, pues el entendimiento viene. Cuando obedecemos,
pues podemos comprobar que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Mis amados hermanos, nosotros podemos obedecerle a Dios absolutamente todo. Podemos obedecer a Dios absolutamente todo lo que está en su palabra. Amados hermanos, la vida de obediencia de Jesús trajo la bendición de salvación para la humanidad y fue su obediencia que hizo que Jesús viviera una vida sobrenatural, manifestándose el poder de Dios en él. Aleluya. Di amén si puedes decir amén en este momento. Jesús, mis hermanos, decía que lo que veía hacer al Padre y el Padre le decía que haga, eso hacía el Señor Jesús. Obediencia. Obedecía a lo que veía hacer al Padre y el Padre le decía que haga, Jesús obedecía. Y el poder de Dios se manifestaba y habían milagros y habían sanidades en las personas. Las personas creían y lo seguían. Queremos buscar el poder de Dios. Queremos que se manifiesten milagros de Dios. Queremos que Dios sane enfermos a través de nuestras vidas, que haga milagros a través de nuestras vidas, pero no queremos obedecer. ¿Cómo se manifestará ese poder de milagros, ese poder de sanidades, desplegarse de nuestras vidas si no estamos obedeciendo? Mis hermanos, si queremos una vida sobrenatural, si queremos una vida llena del poder de Dios y ser usados tal como lo ha prometido Jesús, ¿qué haríamos? Jesús prometió que haríamos las mismas cosas que Él hizo y aún mayores que esas cosas haríamos sus discípulos. Pero tenemos que ser obedientes, obedientes y obedientes. Si alguien está de acuerdo con la palabra de Dios, diga amén. Dile al que está acompañándote a tu lado, tienes que tener una vida de obediencia. Sé obediente a Dios. Sé obediente a Dios. Una vida, mis amados hermanos, de obediencia a Dios nos llevará a la dimensión de vida sobrenatural que Dios promete en su palabra, una vida de poder de Dios en nosotros. Aleluya. Aleluya. Pero Pedro también menciona el segundo absoluto, la segunda verdad para la capacidad que Dios nos ha dado para obedecerle. Y habla Pedro de la obra del Espíritu Santo. Dice Pedro en el versículo 2, dice, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer. No solamente habla del poder de la sangre de Jesús que está rociada sobre nosotros para obedecer al Señor, sino también habla de la obra santificadora del Espíritu para obedecer al Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo, mi amado hermano y hermana, el ejecutor en tu vida y en mi vida de la obra santificadora, es decir, que el Espíritu Santo nos aparta, nos separa para vivir en obediencia única a Dios. Y que nos da esa capacidad potencial de obediencia a Dios es el Espíritu Santo. Vemos aquí que Pedro nos enseña que cada una de las personas de la Trinidad actuaron en nuestra vida. Dios en su elección, Jesús rociando su sangre y el Espíritu Santo santificándonos para también tener nosotros la dotación, la capacidad, el potencial de poder obedecerle a Dios. Para que podamos nosotros o en nosotros se cumpliera el propósito de la obediencia a Dios en nuestras vidas. Mis hermanos,
Dios nos salvó de la desobediencia en la que caminábamos. Recordemos que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que antes éramos hijos de desobediencia. Vivíamos en desobediencia constante, en desobediencia diaria a Dios, pero Dios nos salvó. Dios nos rescató de la vida de desobediencia en la cual caminábamos para llevarnos a la obediencia y para que camináramos en obediencia. Mis amados hermanos, Dios, sí, mi amado hermano, Dios espera de ti y de mí. Dios espera de todos aquellos que han sido ya beneficiados por su obra de salvación, que respondamos con obediencia en nuestras vidas. ¿Cómo está tu vida de obediencia a Dios? Si tuvieras que meditarla, o medirla, si tuvieras tú que medir tu vida de obediencia del 1 al 10, ¿cuál sería el resultado de esa medición? ¿Cómo está tu obediencia a Dios? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el puntaje que tú te pondrías como evaluación acerca de cómo o qué tanto, mejor dicho, es tu vida de obediencia? ¿Qué tan obedientes somos a su palabra, mis amados hermanos? El salmista, en uno de los salmos, dice que él deseaba y se había propuesto guardar la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra Dios. El salmista dice: obedeceré tu palabra para no pecar contra ti, oh Dios. Mis amados hermanos, esto es lo que debe de haber en nuestro corazón siempre. El deseo de obedecer su palabra para no pecar contra Él. El deseo de caminar en obediencia cada día, cada vez que nos despertemos y abramos nuestros ojos. Después de darle gracias a Dios por la vida, después de decirle y reconocer que nuestros ojos se han abierto para vivir para Dios en ese día, para glorificarlo, para exaltarlo, que también nuestro corazón recuerde y seamos conscientes que nuestros ojos se abrieron para que vivamos, pero para que vivamos, sí, en obediencia a Dios en ese día. ¿Cómo está nuestra vida de obediencia en este tiempo? ¿Estamos en tiempo de prueba? Sí. ¿Estamos en tiempo difícil a nivel mundial? Sí. ¿Estamos experimentando cosas difíciles en este tiempo? Sí. Dios estará mirando nuestras vidas. ¿Qué tanto estamos obedeciendo en este tiempo en la cual aún nos encontramos en cuarentena? ¿Cómo está nuestra vida de obediencia? ¿Nuestros pensamientos están alineados en obediencia? ¿Nuestras emociones están alineadas en obediencia? ¿Nuestro corazón está en obediencia? ¿Nuestros ojos están en obediencia? ¿Nuestros oídos están en obediencia? ¿Nuestras palabras están en obediencia? Dios quiere obediencia de su pueblo. Dios quiere obediencia de sus hijos. Primera de Pedro capítulo 1 verso 14 dice, en ese mismo capítulo versículo 14, dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Pedro insiste en este capítulo que los hijos verdaderos de Dios deben ser obedientes, y su obediencia a Dios nos preserva, dice Pedro, de no amoldarnos a los deseos que nuestra carne quiere para desobedecer a Dios. Nuestra carne es desobediente. Por eso tenemos esa lucha. Y muchas veces hacemos lo que no queremos. Y lo que queremos no hacemos en relación a las cosas de Dios. Y de pronto proponemos hacer algo y no hacemos lo que proponemos para Dios y hacemos lo que no queremos. ¿Por qué? Porque hay una lucha en nuestro hombre interior.
Hay una lucha entre nuestra carne y el hombre espiritual que Dios ha creado por medio de su espíritu en nosotros. Entonces luchamos entre desobedecer y obedecer. El hombre espiritual formado de parte de Dios, creado de parte de Dios en nosotros para vivir desde una raíz de obediencia, lucha con la raíz de desobediencia que hay en nuestra carne. Hay una lucha, hay un conflicto, hay una guerra en nuestro interior. Pero Pedro dice, como hijos obedientes que somos, no nos conformemos a los deseos que antes, hablando del pasado, tenían en su ignorancia o teníamos en nuestra ignorancia. Debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes a Dios. Y nuestra obediencia nos preserva justamente de no caer en esos deseos antiguos de nuestra carne que quiere nuestra carne desobedecer a Dios. Uno de los deseos que antes teníamos como enemigo de Dios era la desobediencia a Dios, la cual ignorábamos como desobediencia porque lo que hacíamos nos daba la apariencia de que todo estaba bien en nuestra vida. Pero la palabra de Dios juzga la desobediencia de los hombres, juzga la desobediencia del ser humano. El tercer acto de Dios del cual habla Pedro para ser dotados de parte de Dios para obedecerle es el beneficio de obedecer a Dios. Pedro menciona que hay un beneficio en el obedecer a Dios. Y Pedro menciona la gracia y la paz de Dios. Dice ahí el versículo 2, ya al final dice, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Y luego dice Pedro que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Pedro menciona la gracia y menciona la paz de Dios como un beneficio de nuestra obediencia a Dios. Es decir, tenemos la gracia y tenemos la paz de Dios, sí, pero hay un beneficio y ese beneficio redunda en la multiplicación de esa gracia y de esa paz de Dios en nuestras vidas. Todos, mis amados hermanos, absolutamente todos los hijos de Dios y aún la gente que no es de Dios necesita de la gracia de Dios, necesita de la paz de Dios. Pero hablando de nosotros, los hijos de Dios, necesitamos de su gracia, necesitamos de la paz de Dios y no necesitamos únicamente tenerla o portarla. Necesitamos que esa gracia y esa paz crezca en nuestras vidas. Sin la gracia de Dios y sin la paz de Dios, mis amados hermanos, es muy difícil o sería muy difícil vivir. La gracia es la que nos abre puertas y nos lleva a conseguir muchas cosas en nuestra vida. La paz de Dios es lo que nos da el equilibrio para enfrentar la vida y para tener claridad y enfoque en los propósitos de Dios, además de producir sosiego en nuestras vidas, producir tranquilidad en nuestras vidas. Muchas veces decimos, no tengo tranquilidad, no tengo sosiego, no tengo paz para hacer algo. Es porque necesitamos de la paz de Dios para poder tener esa tranquilidad, esa claridad y ese sosiego en nuestras vidas y seguir avanzando en el camino, en el propósito, en la voluntad de Dios. Amados, el obedecer a Dios causa un efecto, dice Pedro, multiplicador en cuanto a la gracia y a la paz de Dios en nuestras vidas. Además del favor de Dios, el concepto de la gracia abarca también la misericordia y el amor de Dios. Y la misericordia y el amor de Dios también se multiplican cuando la gracia de Dios se multiplican en nuestras vidas. Y la obediencia causa ese efecto de multiplicación, dice la palabra del Señor. El concepto de la paz, que apunta a la felicidad en nuestro interior que solo puede producirla Dios. No somos felices porque no tenemos paz. No somos felices porque la paz de Dios nos está
multiplicando en nosotros. Hermanos, tanto la gracia de Dios como la paz de Dios en nosotros puede, mis amados hermanos, puede en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos complicados de prueba, difíciles, puede multiplicarse la gracia y la paz de Dios en nuestro ser interior a medida que obedecemos a Dios. ¿Cómo está la gracia y la paz de Dios en este tiempo en tu vida? Porque Pedro, por contraste, nos da a entender que la falta de obediencia en la vida cristiana, que la falta de obediencia en los hijos de Dios, es la causa de la pérdida de la gracia y de la paz de Dios en sus vidas. Mis amados hermanos, 3 actos de Dios para dotarnos, para darnos la capacidad de obedecerle a Él. Fuimos elegidos según el conocimiento o el previo conocimiento de Dios. La elección para la obediencia está establecida en nuestras vidas por la sangre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo. Pero también nos dice la palabra del Señor que hay un beneficio de cuando obedecemos a Dios, que es la multiplicación de su gracia, la multiplicación de su paz y la multiplicación de su misericordia y de su amor en nuestras vidas. A mayor obediencia, mayor crecimiento habrá también del amor de Dios en nuestros corazones. A veces decimos, Señor, no siento tu amor, Señor, quiero que tu amor crezca más. Y el Señor nos mirará y nos dirá, sé obediente, sé obediente, sé obediente, sé obediente. ¿Cómo crecerá el amor de Dios en nuestro corazón si vivimos en una vida de desobediencia? Pero también, mis amados hermanos, no quisiera pasar por alto lo que también nos enseñan las Escrituras, ya que hablamos de la obediencia a Dios. No quisiera que veamos o dejemos pasar lo que la Escritura también nos enseña en Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Y dice el pasaje desde el verso 21. Verso 21, luego saltamos al verso 23 y 24. Y dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ya que hablábamos del amor de Dios o de la multiplicación del amor de Dios, y el que me ama, dice el Evangelio de Juan, será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Verso 23, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre, lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. El capítulo 14 de Juan, que hemos leído, verso 21, verso 23 y 24, es el Señor Jesús enseñándole a los discípulos quién es el que verdaderamente lo ama. La palabra aquí, guardar, que se repite en el verso 20, que se menciona en el verso 21, se vuelve a mencionar en el verso 23 y se vuelve a mencionar en el versículo 24, como también la palabra amar se menciona en estos 3 versículos. Pero empezando por la palabra guardar, aquí no se refiere, Dios no está hablando aquí a que esto se refiera a una acción única de retener la palabra para conocerla únicamente, sino se traduce como obedecer. Cuando dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Si alguien me ama, obedecerá mi palabra, dice el Señor Jesús. Y también el Señor Jesús dice, el que no me ama, no obedece mis palabras. Jesús, hablándole a sus discípulos, enseñándoles que la obediencia demuestra, mis amados hermanos, algo muy importante de los discípulos a Dios o hacia Dios. Y primero, debe ser demostrado a Dios.
Y segundo, debe ser demostrado a otros. Lo que Jesús dice es que no hay otra mejor forma de demostrar que un discípulo, que un hijo de Dios verdadero, ame a Dios si no es por su obediencia a Dios. Solo por nuestra obediencia podemos demostrar que realmente amamos a Dios. Jesús les dice que si realmente quieren demostrar el amor que le tienen a Dios, es obedeciendo su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, vamos a poner el significado del significado de la palabra guardar en los versículos. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Si alguien me ama, obedecerá mi palabra. Jesús le dice a los discípulos que no hay otra forma de poner en evidencia o de demostrar que nosotros, sus hijos, le amamos, si no es por nuestra obediencia a la palabra. Si no es por la obediencia a la palabra. Por eso yo no entiendo, mis amados hermanos, que un hijo de Dios no pase tiempo con la palabra. ¿Cómo va a obedecer la palabra si no la conoce? ¿Cómo va a obedecer la palabra si no la medita? ¿Cómo va a obedecer la palabra si nunca abre su Biblia? ¿De qué amor entonces están hablando aquellos cuando dicen yo amo a Dios, pero nunca abren la Biblia, nunca se preocupan por leerla, nunca se preocupan por meditarla? Entonces la pregunta es, ¿qué van a obedecer si no conocen su palabra? Porque la palabra dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. ¿Amas a Dios? ¿Cómo estás demostrando que tú lo amas? Mis amados hermanos, el Señor Jesús en este capítulo 14 del Evangelio de Juan, hablándole y enseñándole a sus discípulos, les enseña que Dios está estableciendo para ellos una relación entre el amor a Dios, la palabra de Dios y el guardar la palabra de Dios. En el versículo 21, el que ama tiene los mandamientos. El que ama tiene los mandamientos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que obedece es el que tiene los mandamientos. Obedece, tiene los mandamientos y pone en evidencia que lo ama. Hay una relación entre amar a Dios, la palabra de Dios y el guardar. El que ama tiene los mandamientos. El que tiene los mandamientos es el que tiene la palabra, es el que lee la palabra, es el que estudia la palabra, es el que medita la palabra. No se puede tener lo que no se toma para poseerlo. Sin embargo, el hecho de tenerlos únicamente o de tenerlos solamente no demuestra que amas a Dios. Y tenemos el ejemplo del mismo Señor en los evangelios cuando se refiere a los maestros judíos de la ley de Moisés. Pero no, ellos se jactaban de tener el oráculo de Dios, se jactaban de tener la ley de Moisés y los profetas, se jactaban de tener el Antiguo Testamento. Ellos lo tenían, pero no lo guardaban, no lo obedecían. Entonces, el tener los mandamientos debe de conectarse al tercer elemento de esta relación que establece Dios, que es el guardar, que es el obedecer. Entonces, el que tiene la palabra debe obedecerla para mostrar que ama a Dios. No es enseñar que tienes la Biblia. No es que te vean con la Biblia bajo o en tus manos. No es que te vean la Biblia abierta en casa. No es que te vean con la Biblia ir a la iglesia. No, mis amados hermanos, el tener la palabra
para obedecerla significa que tienes que leerla, tienes que meditarla, tienes que conocerla para que conociendo la palabra sepas lo que Dios quiere que obedezcas y para que al obedecer lo que Dios te enseña en su palabra, tú muestres que amas a Dios. No hay una mejor forma, mis amados hermanos. No mostramos que amamos a Dios yendo a la iglesia. No vamos a mostrar que amamos a Dios por decir que somos cristianos. No vamos a mostrar que amamos a Dios por poner un emblema cristiano en el auto o por poner un cuadro que mencione algún versículo de las Escrituras en la casa o en la oficina. No vamos a poner en evidencia que amamos a Dios por ir a un estudio únicamente bíblico. No, mis amados hermanos, la palabra dice que la evidencia de que amamos a Dios es únicamente obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Y vuelvo a mencionarlo, no digo que no vayan a la iglesia, que lleven la Biblia en la mano, que nos vean con la palabra, no, que vayan a un estudio bíblico, no digo que es malo, pero lejos de la obediencia, todo eso serían actos meros religiosos en nuestra vida. Y no fuimos salvos para ser religiosos. Fuimos salvos para tener obediencia a Dios y tener una relación con Dios por medio de nuestra obediencia. Tener una relación con Dios, con Jesús por medio de nuestra obediencia y manifestemos que le amamos. El verso 21 y verso 23, cuando dice guardar, que significa obedecer, debe, mis amados hermanos, debe ser una constante, debe ser siempre en nuestras vidas. La obediencia no está condicionada en las Escrituras. La obediencia es un mandamiento de Dios para sus hijos. Es un mandamiento de Dios para sus hijos. Dios nos manda a que seamos obedientes a Él. Dios nos manda a que seamos obedientes a su palabra. No es una opción en la cual yo tengo que decidir si obedezco o no. No, Dios nos manda, es un mandamiento y tenemos que obedecer, ser obedientes a Dios. Y Dios nos manda porque ya nos dotó de capacidad con la sangre de Jesús y con el Espíritu Santo para poder obedecerle. Entonces lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide en cuanto a la obediencia, lo hace porque Él ya hizo la obra para capacitarnos de obediencia a Él y a su palabra. Debe ser constante nuestra obediencia. Por lo tanto, el que constantemente obedece la palabra de Dios, el que constantemente obedece los mandamientos de Dios, que tiene como posesión permanente que es su palabra, muestra con ello que ama también constantemente al Señor Jesús. Mis amados hermanos, el significado que se traduce aquí por ama literalmente es: ese es el que me está amando. Lo que Dios está diciendo en el versículo 23, si alguien que es una palabra en singular, dice si alguien que está en singular, y el uso del singular va a enfatizar que hay una responsabilidad en cada discípulo, de tener que preguntarse a sí mismo si personalmente está amando a Jesús. Dice la palabra: el que me ama guarda mi palabra. El que tiene mis mandamientos y me obedece y los obedece,
ese es el que me ama. Lo que está diciendo Jesús es, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mi palabra y la obedece, ese es el que me está amando. ¿Estás amando al Señor Jesús? ¿Estás amando a Dios? Pues si estás obedeciendo su palabra, pues tienes que saber que sí lo estás amando genuinamente, como Él lo está diciendo en su palabra. Mis amados, la obediencia que demuestra nuestro amor a Dios, dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, y Jesús enseñándole a los discípulos, les enseña que esta obediencia a su palabra, que muestra nuestro amor a Dios, también produce maravillosos beneficios. Vamos a mencionar 4 beneficios y con esto vamos terminando nuestra meditación de hoy. El Señor Jesús les enseña a los discípulos que su obediencia a la palabra no solo va a poner en evidencia el amor hacia Dios de ellos, sino que esta obediencia que demuestra el amor de ellos hacia Dios, también produce maravillosos beneficios en su vida. Esto lo podemos ver en el verso 21, dice el Señor Jesús que será amado por Dios y por Jesús. El discípulo se hace parte de la cadena del amor. Cuando obedece la palabra y está amando al Señor, el Señor Jesús dice que también será amado por Dios y será amado por Él. Entonces el discípulo se hace parte de la cadena del amor. Refiere al beneficio de que primero recibiremos del amor del Padre y del Hijo para en respuesta a esto lo amemos al Padre y amemos al Hijo y crear en nosotros el deseo intenso también de obedecer su palabra. Su amor, mis amados hermanos, nos retroalimenta para amarlo y obedecerle y demostrar nuestro amor a Él. El segundo beneficio maravilloso que el Señor Jesús le enseña a los discípulos es que Jesús se manifestará también al discípulo. Esta manifestación es al que obedece. Una manifestación asegurada como una experiencia que deja marca en nuestra vida y es en el Espíritu y por medio de su palabra. El que obedece su palabra manifiesta su amor, pero también tendrá la experiencia de la manifestación del Señor en su vida. Va a sentir al Señor en su vida. ¿Por qué? Porque va a comprobar que está caminando en su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que le obedezcas, que le obedezcamos. Y al obedecerle, porque esa es su voluntad, entonces vamos a sentir en nuestro interior que es agradable y perfecto obedecerle, porque esa es su voluntad. Pero también vamos a sentir y percibir en nuestro interior la manifestación de su presencia. A veces no sentimos la presencia de Dios porque no estamos caminando en obediencia. El tercer beneficio, dice en el verso 23, que su presencia será permanente para una relación muy estrecha e íntima. Una relación íntima asegura una percepción de la presencia permanente del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos consolar, alentar y dar toda la ayuda necesaria al que obedece. Y para que el Espíritu Santo nos dé a nosotros los que obedecemos también consolación, aliento y toda la ayuda necesaria que nosotros tengamos en los días de nuestra vida. Esta presencia del Señor en el Espíritu es muy real, mis amados hermanos, y se puede sentir su acción. El Espíritu Santo va a convencernos de pecado, nos guiará al arrepentimiento diario, dará seguridad de salvación,
comunicará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nos amonestará, y todo esto en relación con la palabra de Dios. Y el cuarto beneficio está en Juan capítulo 15, versículo 10, dice: la permanencia en su amor. El beneficio de la permanencia en su amor. Permanecer en su amor no significa que su amor estuvo ausente. En todo caso, si no obedecemos su palabra, somos nosotros los que nos alejamos de su amor y nos alejamos de él. Sino más bien significa que su amor sigue actuando durante cada instante de nuestro ejercicio de obediencia y amor a él, creando más amor hacia él en nuestro corazón para atraernos más hacia él y ser más obedientes. Mis amados hermanos, estos 4 beneficios podemos disfrutarlos en nuestras vidas si tan solo nos volvemos a obedecer siempre a Dios, a obedecer su palabra. Ser amado por Dios y por Jesús. Jesús se manifestará a nosotros, su presencia será permanente, y la permanencia en su amor en nuestras vidas. Amor, mis amados hermanos, es una palabra que requiere acción. Y esa acción resulta en obediencia y en deseo de agradar a Dios. El verso 24 dice de Juan capítulo 14: el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Quien dice amar a Dios pero no le obedece, en verdad, mis amados hermanos, la palabra dice que no lo amas. Amar a Dios es obedecerlo en todo. La obediencia a medias es desobediencia en la palabra de Dios. Dios espera, mis amados hermanos, nuestra obediencia. Nos ha dotado para obedecerle con su sangre, con su Espíritu Santo. Y recuerde que obedecer su palabra es la forma en la cual nosotros manifestamos nuestro amor a Dios. ¿Cómo nos creerá la gente que le amamos, que somos sus hijos, que tenemos una relación con Él? ¿Cómo le mostramos a la gente que la sangre que Jesús derramó en la cruz y que el Espíritu Santo que está en nuestras vidas es una realidad que también pueden alcanzar todas las personas? ¿Cómo le mostramos a las personas esa realidad? Hoy el Señor Jesús nos dice: obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. Mis amados hermanos, empecemos a vivir. Si no hemos estado viviendo en obediencia, retomemos el camino de la obediencia. Vivamos en obediencia a Dios. Cuando salgamos de este confinamiento, que aún nos quedan 30 días de cuarentena, salgamos a mostrar que tenemos una vida de obediencia a Dios, una vida de obediencia a su palabra. Mostrémosle a este mundo, mostrémosles a nuestras familias, a nuestros amigos, mostrémosles a todas las personas que nos conocen y que nos lleguen a conocer, que realmente amamos a Dios a través de nuestra obediencia. El amor de Dios se va a revelar a sus vidas, de nuestras vidas se va a revelar a sus vidas por causa de nuestra obediencia, y seremos de bendición a estas personas, porque estas personas también van a querer tener esa misma capacidad
y esa misma realidad espiritual en sus vidas. Mis amados hermanos, la vida cristiana, recuerda, se reduce a esta palabra: obediencia. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta hora, por tu palabra, Señor, por la exhortación a tener una vida de obediencia a ti. Padre, la obediencia es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Nos has dotado con capacidad para obedecerte, capacidad que no teníamos antes de conocer a Cristo, capacidad que no teníamos antes de conocer tu palabra. Pero cuando decidimos recibir a Cristo para siempre en nuestro corazón, rociaste tu sangre en nuestras vidas y nos diste de tu Espíritu Santo para que podamos tener la capacidad de obedecerte, porque esa es tu perfecta voluntad. No hay relación contigo, Señor, si no hay obediencia. El hombre no tiene relación contigo por su desobediencia, Señor. Pero nosotros, tus hijos, que hemos sido, Señor, rescatados de la desobediencia, Señor amado, ahora estamos en capacidad de poder obedecerte en todo lo que tú nos mandes, nos enseñes en tu palabra y nos des como dirección en nuestras vidas. Señor, yo quiero pedirte en esta hora que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a que cada día de nuestras vidas podamos, Señor, glorificarte, podamos vencer las tentaciones y el pecado, Señor, por nuestra vida de obediencia a tu palabra y a ti. Te lo pido, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que están escuchando este mensaje o lo han escuchado y lo han meditado. Te pido en el nombre de Jesús que la palabra, Señor, que estás dejando como semilla en nuestro corazón, eche raíces profundas y dé fruto de obediencia en abundancia. Que la gracia, que la paz, que el amor y la misericordia tuya en nuestras vidas sea multiplicándose, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra y por nuestra obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga y que la palabra de Dios se arraigue y sobreabunde en sus corazones. Bendiciones.